¿Qué tal? Bienvenidos noventeros a 90 Fútbol Club. Hoy vamos a hablar de los 24 fichajes de los que hablé ayer en el vídeo sobre el Fútbol Club Barcelona y dónde han ido a parar en los últimos años las altas del conjunto de Can Barça. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. El punto de partida va a ser este esquema que os pongo a continuación. Ahí están los 24 jugadores, todos con sus fotos en color. Los pondré luego en blanco y negro e iré iluminando el protagonista. Empezamos, si os parece, por el primero de la foto. Ahí veis, todos apagados, se enciende Arda Turan. 34 millones de euros pagó el Barça al Atlético de Madrid, la cláusula de rescisión, por la estrella del conjunto del Cholo Simeone, que llegó a jugar una final de Champions y ganar la Liga frente al Barça precisamente con el conjunto del Vicente Calderón. Hoy sabemos que Arda Turan sigue perteneciendo al Barça, aunque no sabemos si ha vuelto a entrenar. Lo cierto es que en Turquía se le acabó el contrato el pasado mes de enero porque le echaron, y lo que más vamos a recordar de su vuelta a Turquía es que le cayeron 8 partidos de sanción por pegar a un árbitro. Arda Turan en junio dejará de ser futbolista del Barça, pero creemos, y no lo sabemos así porque no se ha hecho oficial de ninguna otra manera, que sigue siendo futbolista del Fútbol Club Barcelona. El segundo, lo estáis viendo ahí, jugador del Alavés, Aleix Vidal. 17 millones de euros pagó el Barça para fichar a un lateral que en el Sevilla lo hizo de maravilla. 2 años después volvió al Sevilla previo pago de 9 millones de euros. No le gustaba mucho a Luis Enrique y sobre todo tuvo una lesión terrible en Mendizorroza precisamente. Se rompió el tobillo en un partido frente al Deportivo Alavés en el que el Barça ganaba por 0-6. No tuvo continuidad y tampoco tuvo ni un ápice de suerte. Pero volvemos al esquema. Número 3, André Gómez. Vaya por delante que respeto al portugués mucho más de lo que hacen en Can Barça. Habló la temporada pasada de sus problemas psicológicos por no haber sabido rendir en el FC Barcelona. Lo cierto es que se ganó el fichaje porque en el Valencia sí lo hizo muy bien y con Portugal también lo venía haciendo muy bien. Parecía que lo tenía hecho el Real Madrid, el Barça pagó 37 millones de euros y es verdad que no triunfó a pesar de que Valverde le dio muchas oportunidades. Se fue al Everton. Si decía de Aleix Vidal, él también ha sufrido una lesión terrible con los Toffees este año. No os pongo ni la foto porque la imagen duele. André Gómez se ha recuperado, ha vuelto. Incluso antes del parón del coronavirus ya estaba jugando con los de Goodison Park. Vuelta al esquema, estáis viendo, Paco Alcácer. Lo fichó el Barça del Valencia, pagó 30 millones de euros por él y lo cierto es que el Barça le necesitaba un delantero suplente y sobre todo un cazagoles que en los últimos minutos en balones sueltos en un área las metiera. No se le dio continuidad, metió goles pero no metió muchos. En Valencia se reían mucho de él por irse al Barça y de hecho el primer día era trending topic pipas diciendo que Alcácer se las iba a comer en el banquillo porque no iba a jugar absolutamente nada. Jugó en Roma el día del 3-0, salió con Ousmane Dembélé cuando ya no había nada que hacer. Valverde no le dio mucha continuidad porque Luis Suárez lo jugaba prácticamente todo. Se fue al Borussia Dortmund y el año pasado hizo un temporadón. El problema para él es que en diciembre el Borussia fichó a Erling Haaland y a pesar de pagar solo 20 millones de euros al Salzburgo, fue una operación económica que abría la puerta a Paco Alcácer, que fichó por el Villarreal donde lo ha hecho muy bien, le pega con las dos, le pega con la cabeza. Es un ratón de área, es el más listo de la clase y es un pedazo de delantero que si hubiera habido Eurocopa en 2020 iba a estar en la lista de Luis Enrique seguro. Era un buen fichaje, salió mal, está en el Villarreal. Otro producto nacional, Denis Suárez, es de la cantera del Celta, se fue al Manchester City, luego fichó por el Barça un par de veces. Según Transfermarkt, el Barça llegó a pagar 3 millones de euros por él y el Celta este verano pagó 12 millones. No haber triunfado en Can Barça, ha jugado poquito, ha tenido destellos del buen futbolista que es, lo hizo muy bien primero en el Villarreal, luego no estuvo también en el Arsenal, lo hizo regular en el Sevilla, pareciendo bien pero poco tiempo, y lo cierto es que Denis Suárez en el Celta tampoco está brillando, algo que sí está haciendo Rafinha, que está cedido por el Barça en el club celeste. Cerramos la primera fila y cerramos con un acierto central, zurdo y francés. Veréis que es una ecuación que está triunfando en Can Barça. Samuel Umtiti costó 25 millones de euros. En la 18-19 es verdad que no jugó mucho por lesión y que el inglés le quitó el sitio, pero Samuel Umtiti es un pedazo de central. Campeón del mundo con Francia, marcó el gol en la semifinal frente a la Bélgica de Thibaut Courtois y Eden Hazard. Samuel Umtiti, lo decía, 25 millones de euros pagó el Barça al Lyon, sigue en el Barça, es de los 24 que hay, uno de los pocos que sigue sentado en el Barça y uno de los pocos de los que la gente cree que tiene que seguir en el Barça. Bajamos a la segunda fila y cambiamos un poco la ecuación. Es zurdo y es francés, pero jugaba un poco más abierto, era lateral izquierdo, Lucas Digne. He de admitir que a mí me parecía un buen lateral y que creo que en algunos momentos le podía incluso llegar a disputar el puesto de titular, al menos indiscutible, a Jordi Alba. Lo cierto es que no tuvo toda la continuidad que creo que merecía, lo había hecho bien en el PSG, lo había hecho
hecho bien en la Roma, ahora en el Everton está jugando bien, es un buen lateral y no olvidemos que el Barça cuando ficha un lateral izquierdo lo ficha para ser suplente. No se tuvo paciencia con él y en cuanto se pudo se envió al lateral francés al Goodison Park, al Everton, pero por lo menos el Barça recuperó dinero, pagó 12,16 por él y recibió 20 del conjunto de la Premier League. Otra operación que ya sabemos que el Barça ficha para ser suplente. Jasper Cillesen, Marc-André ter Stegen es portero titular indiscutible absolutamente. Jasper Cillesen iba a jugar la Copa, la ganó el primer año con el 5-0 al Sevilla, la perdió el año pasado frente al Valencia, que es el equipo en el que está ahora. En la primera jornada de Liga se le hizo un pasillo en el que él estaba a pesar de haber perdido esa final. Una cosa un poco rara, pero bueno, cosas que tiene el fútbol. Probablemente uno de los nombres más subrayados en cuanto a mercado del Barça, Paulinho, llegó por 40 millones de euros y el precio no le hizo ningún favor. Lo cierto es que el Barça necesitaba ese perfil de futbolista. Ernesto Valverde estaba convencido de que necesitaba un box-to-box y el rendimiento de Paulinho, sobre todo en la Liga, marcando bastantes goles, fue buenísimo. Y quien diga que no, sinceramente creo que miente. Paulinho no es el prototipo futbolista del Barça, no está modelado para jugar en el FC Barcelona, no es ADN Barça, del que nos llevan vendiendo 10 años, pero es un futbolista que el Barça necesitaba y que Valverde sabía que quería en su equipo. Lo hizo bien, llegó por 40 millones, se fue por 40 un año después. Llegan los dos fichajes más raros de explicar. Ousmane Dembélé hizo una buena temporada en el Borussia Dortmund, pero era como una moneda al aire. Depende de que caía cara o cruz, hacía un partidazo o desaparecía. Le pega con las dos piernas, aparece en las dos bandas, tiene movilidad, es muy ágil, regatea muy bien, tiene gol, pero es que se lesiona hasta con mirarlo. Al día de hoy, en el FC Barcelona se ha perdido más partidos de los que ha jugado, a pesar de haber costado 120 millones de euros. Lo mejor para él, tiene 23 años. No parece que el futuro de Ousmane Dembélé pase por Can Barça, porque ya está en el disparadero y está puesto como un cabeza de turco, por lo que decíamos. Hay muchos rumores de que no se cuida bien, de que no duerme bien, de que juega demasiado a la consola, y lo cierto es que tantas lesiones que está teniendo no ayudan más que a avivar ese debate que existe sobre su persona. Y volviendo una vez más al esquema, el siguiente, Philippe Coutinho, la otra parte de la ecuación del traspaso de Neymar. El Barça recibió 120 millones y primero fichó a Ousmane Dembélé para sustituir a Neymar y luego, medio año después, fichó por 20 millones más, por 145, a Philippe Coutinho del Liverpool. Este puede hacer dos papeles, porque al Barça se le fue Neymar, pero era más importante que se le retiraba Iniesta. El Barça fichó a un futbolista que tenía similitudes con Iniesta, podía jugar en el extremo izquierdo, podía jugar en la medular, y lo cierto es que el Philippe Coutinho del Liverpool bien merecía el pago de los 140 millones que pedía el Barça, aunque ahora parezca una locura decirlo. Al Liverpool había llegado Salah en verano y todos pensamos, pero ¿cómo los va a encajar Klopp? Pues echó hacia atrás a Coutinho y con Salah, Mané y Firmino por delante, la tripleta que les ha hecho campeones de Europa y les hará campeones de la Premier, Coutinho encontró su sitio en el medio campo. Ahí brilló y ahí hizo que el Barça pagara una millonada que creíamos que merecía, porque yo os admito que en el Mundial de Rusia, entre Neymar y Coutinho, pensaba que el mejor futbolista de los dos era Philippe Coutinho. Nelson Semedo se ilumina, 35 millones de euros pagó el Barça por él, sigue jugando en el Barça y lo está haciendo bastante bien, con lo cual no hay muchas pegas que poner, es un precio de mercado bastante normal para lo que pagan Real Madrid, Manchester City, Manchester United y FC Barcelona. Tercera fila, otro que está en el Everton, Yerry Mina. Se le pueden poner pocas pegas a este traspaso porque se pagaron 6 millones de euros por él, jugó una jornada, en la jornada 38 de hace 3 temporadas cuando se despedían Andrés Iniesta y Xavi Prieto, y aparte de que Adnan Januzaj le destrozó la cadera en un regate, se fue después al Mundial, marcó un par de goles con esos 2 metros que mide el central colombiano, y el Everton pagó 30 por él después de haberle visto solo un ratito con el Barça en Liga y esos minutos en el Mundial, así que bueno, es una operación un poco rara, no está en el Barça, es de los que ya se ha ido, pero no sabemos si Yerry Mina tiene nivel para el Barça o no, pero ha dejado más de 25 millones de euros en la caja entre lo que se pagó y lo que se recibió por él. Este no ha dejado dinero, es Malcolm, está en el Zenit, tampoco estuvo en el Barça y aguantó un único año. El Barça casi siempre fichaba un par de años más tarde, a lo que Monchi le había puesto el ojo un par de temporadas antes. Ese verano, en la 2018-2019, cambió la ecuación. Monchi lo tenía cerrado para la Roma y el Barça llamó al Girondins ofreciendo 5 millones de euros más. La Roma ofrecía 35-36, el Barça se fue hasta los 41 y lo cierto es que Malcolm marcó un buen gol en el Meazza, marcó un gol al Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey y cada vez que salía tenía cositas, demostraba que era un buen futbolista, pero en el Barça no tuvo ningún tipo de continuidad, ni a pesar de las lesiones de Dembélé, porque no le gustaba o no sabemos qué le pasaba con él a Ernesto Valverde. Se fue un año después al Zenit y lo dicho, costó 41 millones y dejó 40 en caja. La otra parte de la ecuación del central francés y zurdo, Clement Lenglet, 36 millones. Sigue en el Barça asentado como central titular. Ninguna pega al pago de la cláusula del central del Sevilla, que es un pedazo de central y un fichaje buenísimo para el Barça para muchos, muchos años.
Alguna pega más se le puede poner a este. 31 millones de euros costó Artur Melo. Es verdad que parece modelado para jugar en el Barça, que tiene el ADN Barça interiorizado y que estéticamente se parece mucho a Xavi Hernández cuando se da la vuelta sobre sí mismo y cuando se gira con el balón controlado. Más allá de eso, no sabemos si Artur Melo, un año y medio después de llegar al Barça, es titular indiscutible o no, porque Frenkie de Jong parece que está por delante, Sergio Busquets lo está indudablemente, y con Iván Rakitic existen las dudas. 31 millones de euros costó el brasileño, es verdad que parece un futbolista hecho para el Barça, pero quizás no ha llegado en el mejor momento. Todo lo contrario que este, Arturo Vidal, 18 millones de euros, si quieres ganar algo, ponlo en tu equipo, salvo si quieres ganar la Champions, que se le ha escapado con la Juve, con el Bayern y con el Barça. Arturo Vidal es un guerrero, es uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia, llegó del Bayern de Múnich, solo 18 millones de euros costó. Cuando se fue Paulinho, Valverde quería músculo y parecía que sin el técnico de Viandar de la Vera, Arturo Vidal estaba fuera, pero ahí sigue. Seguirá en el Barça probablemente hasta junio, donde engrosará esa lista de fichajes del Barça que no se han extendido en el tiempo. 2 temporadas va a jugar en el Barça, lo ha hecho bien, ha marcado goles, ha repartido estopa diestro y siniestro y es un futbolista que sinceramente yo siempre querría en mi equipo porque aporta muchísimos intangibles, muchísimo trabajo, por qué no decirlo, muy buen rollo. Vienen 3 sesiones un poco raras. Se enciende Jason Murillo. El Barça necesitaba un central, llamó al Inter y se trajo cedido a Jason Murillo. Lo había hecho bien en Las Palmas, lo había hecho muy bien en Granada, lo había hecho bien en el Valencia, pero lo cierto es que en el Barça no terminó de triunfar ni de jugar. Ahora está en el Celta y tampoco es titular a pesar de que es un buen central, otro que sigue fuera. Se ilumina de nuevo uno diferente, Kevin Prince Boateng. Fichó por el Barça en enero de 2019. Si en diciembre de 2018 le dicen te vas a ir al Barça, habría pensado que le estaban vacilando. Jugó un par de partidos, era un perfil que el Barça necesitaba porque se lesionó Suárez y el Barça necesita un tanque, pero lo cierto es que ni su nivel ni sus números estuvieron a la altura del Barça. Volvemos al esquema con uno de los que quizás menos os suene, Jean-Claire Todibo. El Barça lo fichó libre para incorporarse en junio de 2019. Se lesionó un tití y tuvo que pagar una cifra irrisoria, 1,8 millones de euros, 2 millones, por una cesión desde enero porque necesitaba al futbolista ya en la plantilla. Heredó el 6 de Xavi y no fue muy buena idea. Más allá de eso, de Todibo no sabemos nada, no sabemos el nivel que tiene, no sé ni si es zurdo o es diestro. Está en el Schalke, no ha jugado en el Barça, bueno, por lo menos está cedido y sigue perteneciendo al Fútbol Club Barcelona. Otro zurdo francés, Antoine Griezmann, no tiene la culpa de que el Barça pagara 120 millones de euros por él, pero lo cierto es que no ha encajado bien, no ha terminado de brillar en Can Barça el bueno de Antoine Griezmann, que después de muchos años en el Atlético de Madrid, muchos le critican que no está hecho para jugar en el Fútbol Club Barcelona, nada más lejos de la realidad. Lo demostró en la Real, en un equipo que jugaba muy parecido a este Fútbol Club Barcelona, lo ha demostrado en Francia, no tanto recientemente con Deschamps, pero sí en años anteriores. Antoine Griezmann se asocia, Antoine Griezmann tiene gol, tiene asistencias, tiene el fútbol siempre en su cabeza, es un pedazo de futbolista y lo decía Martín Lasarte, quieren un cabeza de turco y con Antoine no van a poder porque antes o después acabará brillando. 120 millones de euros, lo dicho, no tiene ninguna culpa de haber costado ese dinero. Nunca le perdonarán muchos tener la osadía de decir que come en la mesa de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, pero lo cierto es que Antoine Griezmann fue tercero en el Balón de Oro y nadie, absolutamente nadie, le regaló ese galardón. 75 millones de euros pagó el Barça por Frenkie de Jong en enero de 2019 para incorporarlo a partir de julio. Entre enero y julio, ¿qué hizo Frenkie? Cargarse al Madrid y cargarse a la Juve en la Champions, con lo cual la expectativa estaba muy alta. Es un buen futbolista, con Holanda también lo ha estado haciendo muy bien, pero lo cierto es que el Barça juega bastante peor que el Ajax y esto es así, se pongan como se pongan, y Frenkie de Jong no está brillando. Lo de Neto vale para lo de Zilesen, es que fichar un portero suplente, bueno, fichas un portero veterano, Neto lo es, Zilesen lo era, fichas un portero bueno, Neto lo es, para cuando Ter Stegen no esté. El Barça ganó 9 millones de euros cambiando a Neto por Zilesen, con lo cual no hay ninguna objeción. Lógicamente sigue en el Barça porque no ha sacado su primera temporada y no es un mal fichaje. Lo mismo para el siguiente. Se está iluminando Junior Firpo. 18 millones de euros pagó el Barça por él después de ganar el Europeo Sub-21 con España, en el que se le veía que físicamente se le quedaba muy pequeña la categoría el pasado verano con la selección Sub-21 de Fabián Ruiz, de Dani Ceballos y sobre todo de Mikel Oyarzábal. Junior Firpo lo hizo muy bien en el Betis, primer dominicano en jugar en la Liga. Lo ha hecho muy bien, ha merecido el fichaje, pero ayer nos despertamos con la noticia de Sport de que el Barça pretende mandarlo al Inter para abaratar el coste de Lautaro Martínez. Es un poco raro porque le va a pasar lo mismo que a Lucas Digne. ¿Vale para el Barça? Creo que sí. ¿Ha tenido tiempo? Eso está claro que no. Sale sonado Jordi Alba y a pesar de eso, Ernesto Valverde alguna vez ha puesto a Nelson Semedo en la banda izquierda antes que ponerle a él. No defiende mucho, eso es verdad, pero no engaña a nadie. Ya se sabía que era un lateral muy ofensivo, eminentemente ofensivo, y que va mejor en una defensa de 5 que en una de 4. Se acoplará, no me cabe la menor duda. Es un muy buen fichaje. El Barça necesita tiempo, necesita paciencia. Quizás lo único que le falta ahora mismo al conjunto culé.
Estos han sido todos, ha salido bastante rápido. 24 futbolistas a los que hay que añadir a Mateus, a Trinjao y a Pedri, que llegarán al Barça el próximo mercado de verano después de haberse pagado ya sus fichajes. Pedri cedido en Las Palmas, Trinjao cedido en el Sporting de Braga después de pagarse 31 millones de euros por él, y Mateus cedido al Valladolid, donde creo que todavía no ha debutado en la Liga con el conjunto de Pucela. Os leo en comentarios, darle like, darle a subscribe, darle a la campanita, porque vamos a seguir con más contenido durante la cuarentena, que sea leve. Agur.